Buenas tardes, Daniel, y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Mira, Daniel, escuchando el programa pasado, que lo escuché en forma diferida, y a partir del recordatorio tan interesante que hicieron de José Martí, me surgió la idea de analizar la intervención de Estados Unidos en Cuba, básicamente el ataque a Playa Girón, porque si bien es tal vez de las más conocidas intervenciones, es también de las más paradigmáticas, porque bueno, las intervenciones en Cuba han tenido una enorme continuidad y han utilizado diferentes metodologías los estadounidenses para controlar de alguna manera a la isla. Empecemos por señalar que desde principios del siglo XIX, Estados Unidos empezó a tener una política expansionista y fijó su área de expansión inicial en la región del Caribe y también en menor medida en el Pacífico. Y en este contexto, Cuba fue considerada como un territorio a poseer, tanto por su valor económico como por su valor estratégico. E incluso varios presidentes estadounidenses, por ejemplo, Quincy Adams, James Polk, Buchanan, Ulysses Grant, realizaron numerosas ofertas para comprar este territorio, la isla, a el gobierno español, que en todos los casos lo rechazó. La guerra de independencia de Cuba fue vista entonces por el gobierno de Estados Unidos como una oportunidad para lograr su objetivo. Madrid había rechazado días antes del inicio de la intervención de Estados Unidos una nueva oferta de compra de la isla de Cuba. Cuando el ejército español estaba entonces desgastado y la victoria de los patriotas cubanos era ya prácticamente inevitable, Estados Unidos le declara la guerra a España, utilizando como pretexto la voladura del acorazado norteamericano Maine. Recordemos que este barco estalló con unos 266 marinos, pero también hay que recordar que, por ejemplo, los oficiales... Todos eran negros o mayoritariamente negros y no había oficiales. Exactamente, a eso iba, que... Bárbara, tu intervención, porque precisamente una de las cosas que llama la atención de este estallido es que mueren esos marineros, pero los oficiales estaban todos en tierra, ¿no? Lo que no deja de ser algo que deja muchas dudas sobre este atentado. Y bueno, esto generó, por supuesto, en Estados Unidos un espíritu guerrerista, y se produce la declaración de guerra y el comienzo de la intervención de Estados Unidos en la guerra de la independencia, que le va a dar en definitiva el control de enclaves en el Caribe y en el Pacífico. Culminada la contienda con España y dominada toda Cuba por las tropas norteamericanas, los patriotas cubanos dieron fin al gobierno de la República en armas y convocaron a elecciones para una Asamblea Nacional como había estado previsto desde antes. Pero a fines de 1898, y con el ejército estadounidense gobernando, Tomás Estrada Palma, que había sucedido a Martí después de su muerte, disuelve el Partido Revolucionario Cubano y poco después también desintegra el Ejército Libertador y a la Asamblea. Los independentistas entonces quedaron sin ninguna institución que los representara frente al gobierno de ocupación estadounidense, que apoyó junto con algunos sectores locales, precisamente la presidencia de Estrada Palma. En ese marco se va a elaborar la Constitución de 1901, que, como ya sabemos, incluía la enmienda Platt, que permitía, una enmienda que va a estar en vigor hasta 1934. Pero digámosle a los jóvenes que Platt era un senador norteamericano. Norteamericano, obviamente, y en la Constitución de Cuba
se integra este artículo que le permite a Estados Unidos intervenir militarmente en la isla cuando lo creyera necesario, cuando viera que sus intereses estaban en peligro. Esto generó, que hubiera una sucesión de gobiernos corruptos en las primeras décadas del siglo XX en Cuba, que estuvieron encabezadas tanto por figuras del Partido Conservador como del Partido Liberal, por civiles, por militares, pero todas ellas favorecieron la mayor penetración del capital estadounidense en Cuba, que ya venía de la época española, pero que ahora se incentiva, se agranda. Los Estados Unidos entonces imponen una tutela y van a intervenir cuando sus intereses se supone están en peligro, en 1906, en 1912, en 1916. Son todas intervenciones armadas con ocupación del territorio cubano. En 1933 hay una insurrección popular en Cuba que va a poner fin a una de las dictaduras, la de Gerardo Machado. Y Estados Unidos reacciona entonces enviando varios buques de guerra para aplastar a esta insurrección que pretendía que los cubanos tuvieran realmente soberanía sobre su territorio. El subsecretario de Estado norteamericano, que va a ser enviado como embajador extraordinario y permanente, se encargó de esa tarea con la complicidad de Fulgencio Batista y derrocó entonces al gobierno popular que se había establecido, llamado el gobierno de los 100 días, de Ramón Grau San Martín y Antonio Guiteras. La enmienda Platt recién se va a abolir en 1934 porque ya no era necesaria. A partir de ese momento, la nueva doctrina de Estados Unidos para sus intervenciones consistía en apoyarse en dictadores o en hombres fuertes para defender los intereses de los Estados Unidos en la isla. Esto va a permanecer así y en 1952 Fulgencio Batista orquesta un nuevo golpe de Estado apoyado por Estados Unidos cuando faltaban 3 meses para las elecciones presidenciales. 80 días, dice Fidel. 80 días antes, viste, nunca moderado Fidel, 80. Y sí, Fidel era uno de los candidatos a senador por el partido de oposición. Partido ortodoxo. Exactamente. Un año después de esto se produce el ataque al cuartel Moncada, que marca el inicio del periodo revolucionario, que se va a prolongar en 1956 con el desembarco de las tropas revolucionarias del movimiento 26 de julio y el lanzamiento de la guerra de guerrillas en las montañas de Sierra Maestra. El 1 de enero del 59, el régimen militar de Batista fue derrocado y el presidente Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en ese momento, se opone desde el inicio a la revolución. El proceso de transformaciones socioeconómicas generó fuertes tensiones con los Estados Unidos, que van a imponer entonces sanciones económicas y van a elaborar un programa secreto destinado a derrocar al gobierno cubano a partir de 1960. Pensemos que estamos en el contexto de la Guerra Fría y el gobierno estadounidense considera que la revolución cubana era un serio peligro, era como una entrada, se decía, a la Unión Soviética y también un peligro para que estos cambios que había establecido la revolución se extendieran a otros países de su patio trasero, como se consideraba América Latina. En realidad Estados Unidos comenzó a golpear a la revolución suspendiendo la cuota azucarera, que era el producto de exportación cubana con más alta rentabilidad. Pero, Cuba encuentra entonces un nuevo comprador, que es la Unión Soviética. Estados Unidos detiene entonces todas las ventas de petróleo a Cuba para paralizar la industria, entre ellas la industria azucarera y toda la economía de la isla. La Unión Soviética entonces envía petróleo crudo a Cuba
pero las refinerías norteamericanas se niegan a procesar este petróleo ruso, y entonces Cuba, como respuesta, nacionaliza progresivamente todas las empresas estadounidenses en el país. Además de decretar un embargo económico a Cuba, como respuesta a estas expropiaciones de las compañías estadounidenses, Eisenhower buscó apoyar a organizaciones anticastristas, tanto dentro como fuera de la isla, para poner fin a la revolución cubana encabezada por Fidel Castro. Y entonces se organizaron una cantidad de intentos de asesinatos del líder cubano por parte de la CIA. El presidente norteamericano ordena a la CIA la organización de una unidad guerrillera compuesta por exiliados cubanos, en el cual, eso a partir de 1960, y bueno, la CIA tiene la responsabilidad entonces de coordinar las acciones de inteligencia con esos grupos dentro de Cuba que pudieran facilitar entonces una invasión. Se confiaba en que esta invasión iba a generar levantamientos populares contra la revolución y la deserción de los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas. Porque en el Escambray, ¿de eso vas a hablar? Dale. En el Escambray, una sierra que está en el centro de la isla, ahí por Santa Clara, había sublevados varios grupos contrarrevolucionarios. Entonces el desembarco en Playa Girón está cerca de esa sierra, entonces pensaban empalmar el desembarco con esta guerrilla que había ahí y producir un levantamiento general en Cuba. Exactamente. Bueno, el grupo fundador de este grupo invasor, conocido como la Brigada de Asalto 2506, estuvo compuesto inicialmente por un grupo de estudiantes universitarios católicos de clases acomodadas, al que se sumó un grupo de oficiales del ejército de Cuba que habían servido durante el gobierno de Fulgencio Batista en la lucha contra la guerrilla de Castro. Y, por supuesto, contaron con el apoyo de la CIA y también de algunos sectores del clero cubano. El grupo universitario estaba destinado a recibir entrenamiento como radiooperadores y va a ser trasladado a un aeropuerto en Miami y luego a Guatemala. Va a aterrizar en el aeropuerto de San José, en la costa del Pacífico, y va a ser llevado en un autobús del ejército de Guatemala a la finca Helvetia, que era propiedad del hermano del embajador de Guatemala en Washington. El grupo militar el otro grupo, que era el grupo militar, quedaría como instructor de los futuros combatientes. El plan original consistía en una lucha de guerra de guerrillas, como vos decías, vinculándose con las guerrillas que operaban en Escambray, y para ello se llega a una base que se construye, la base Trax, en las montañas cercanas a esta finca de Guatemala, la finca Helvetia. Un coronel filipino que había estado en la guerrilla filipina, contra la guerrilla comunista, que se conoce como el coronel Vallejo, aunque su nombre verdadero era Napoleón Valeriano. Bueno, el plan original de invasión no se va a poder llevar a cabo durante el gobierno de Eisenhower, y esto lo va a recibir Kennedy, que va a modificar, en acuerdo con su secretario de Estado, un poco cuál iba a ser la estrategia de invasión. ¿Por qué? Bueno, porque querían que el objetivo principal era que no apareciera Estados Unidos vinculado a esta invasión, sino que su apoyo pasara inadvertido. El nuevo plan entonces trasladó el punto de ataque, que iba a ser la ciudad de Trinidad, a Playa Girón, y las fuerzas invasoras partirían por aire y por mar desde Puerto Cabezas en Nicaragua y no en Guatemala. Una vez controlada la península de Zapata, que estaba cercana a la bahía de Cochinos, los integrantes de un supuesto gobierno provisional
cubanos se trasladarían desde Miami y entonces solicitarían formalmente la ayuda militar de Estados Unidos, que allí aparecería acompañar este proceso democrático, entre comillas. El 15 de abril, el bombardeo mercenario a 12 aeropuertos de La Habana y al de Santiago de Cuba fue el preludio de la invasión y toda Cuba se movilizó. Perdón. Voy a tomar agua porque... Tome agua, compañera, que acá bancamos. Acá el frío está terrible y la gripe anda golpeando las puertas. Bueno, al día siguiente del ataque, Fidel Castro declara por radio y televisión ante una multitud armada el carácter socialista de la revolución cubana. Silvia, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, solamente tengo la voz muy tomada. Bueno. Estoy media resfriada. Bueno, Cuba había denunciado anteriormente ante la ONU los preparativos de una invasión que estaba orquestado por Estados Unidos con la complicidad de Guatemala. Bueno, ante el bombardeo, el 19 de febrero, un avión dejó caer miles de volantes anticastristas sobre los barrios habaneros. Unos días después fueron asesinados 2 milicianos y, bueno, en abril es incendiada una tienda por departamentos que deja también muertos y heridos. El 17 de abril de 1961, aunque disfrazado, Estados Unidos inicia la invasión. Los invasores van a ser derrotados en menos de 72 horas en Playa Girón. Bueno, los invito a escuchar el tema de Silvio Rodríguez, pero en la voz de Reincidentes. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba tu vida y después da la vida que hacer, ¿hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón. El Playa Girón. El Playa Girón. Contame. Sí, justamente. Contame a la audiencia y a mí sobre este grupo, porque yo soy un ignorante de todos estos temas. Bueno, a mí me gustó poner este tema
con esta banda de punk rock española, que se llama Reincidentes, pensando en Javier, porque claro. a Javi le iba a gustar mucho, Sí. y a mí me parece una hermosa versión, muy, digamos, muy cercana a los jóvenes, digamos, Claro. como que trae este tema, que por ahí es poco conocido, o menos conocido por los más jóvenes, a través de este sonido, ¿verdad?, de una banda punk. Mira vos, mirá. Bueno, creo que estoy un poco mejor de la voz ahora que me tomé un poco de agua. El número de bajas entre los invasores sobrepasó el centenar de muertos y hubo más de 1.100 capturados, ¿verdad? Estos fueron juzgados, condenados a prisión por el gobierno cubano, y los supervivientes fueron canjeados a fines de 1962 por $53 millones en forma de alimentos, de medicinas, de tractores. Y fueron recibidos, cuando llegaron a Estados Unidos, por el presidente Kennedy, que los homenajeó. La victoria de Playa Girón generó un enorme respaldo a la revolución, tanto dentro como fuera de su territorio, y también hubo duros debates entre los funcionarios del gobierno estadounidense, porque, bueno, la CIA no había tenido en cuenta el respaldo que realmente tenía la revolución. Los supervivientes de la invasión fueron invitados a ingresar en el ejército estadounidense, y después Robert Kennedy, el hermano de Kennedy, que era procurador de justicia, pensó en volver a preparar una nueva invasión, y para tal efecto le va a pedir a Manuel Artime, que era un contrarrevolucionario cubano que había estado al mando de estas fuerzas invasoras, que organizara de nuevo otros campamentos. Estos se hicieron con el apoyo de Anastasio Somoza, que prestó su territorio para organizarlos. Desde Nicaragua se hicieron entonces varios ataques de sabotaje contra instalaciones en Cuba, pero la experiencia terminó en septiembre del 64, cuando por error se atacó un barco español, el Sierra Aranzazú, al confundirlo con un barco cubano, el Sierra Maestra. En ese ataque murió el capitán del barco y otros 2 tripulantes de nacionalidad española, y entonces la CIA tuvo que pagar una indemnización, y bueno, esto puso fin a estas actividades de la CIA en Nicaragua para atacar a Cuba. No conocía, no conocía esto. ¿Cómo? Que no conocía lo que estás contando. Sí. Y bueno, también la CIA contrató a algunos de estos cubanos que estaban entrenándose y a los pilotos que habían estado en la invasión, para que participaran en las luchas en el Congo. Incluso parte de las barcazas que le habían entregado a Manuel Artime fueron transformadas y usadas en ese país africano. Bueno, después vino la crisis de los misiles y otros acontecimientos en el marco de la Guerra Fría que fueron frustrando una invasión directa a Cuba. El gobierno estadounidense decretó entonces un verdadero bloqueo contra Cuba que se mantiene hasta el día de hoy. Desde ese entonces, las fuerzas de la CIA han desembarcado muchas veces en Cuba para realizar sabotajes, guerra bacteriológica, asesinatos, ponerse en contacto con sus agentes y otros actos hostiles y armados. Pero Cuba aún resiste. Estados Unidos, aún hoy en decadencia, sigue interviniendo en América Latina y lo hace fundamentalmente desde el punto de vista económico, el tema que hoy conversaban ustedes sobre, bueno, los intereses norteamericanos sobre nuestros productos. Fidel decía en 1994, con una clarísima visión, que anticipaba estas nuevas intervenciones imperialistas de nuestros tiempos y sus consecuencias si no había resistencia. Decía Fidel: las empresas norteamericanas se van a quedar con todas las actividades económicas fundamentales y no habrá quien pueda oponerse. Se harán dueñas de las telecomunicaciones,
de las líneas aéreas, se harán dueñas de las líneas portuarias, se harán dueñas de todos los bancos, de todas las casas de seguros, de todas las empresas crediticias, de las cadenas de tiendas y el comercio al por mayor, dueñas de la electrónica, de la química, de la petroquímica, de la biotecnología, de la industria farmacéutica, de todas las ramas de vanguardia. Nadie podrá competir con ellas. Y esto es demasiado trascendente para que no se pueda dejar pasar así. Así que algo habrá que hacer. Eso es, así es, Silvia. Bueno, muy bueno el informe. Espero que la audiencia le haya gustado como a mí, como siempre. Y bueno, nos iremos hasta el próximo lunes. Iremos hasta el próximo lunes y yo espero estar mejor de mi voz. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Hacé buche y gárgara con clara de huevo. No sé si sirve, pero bueno, uno lo ha escuchado por ahí de que... Tecito con limón. Té con limón. Bueno, té con limón y entonces nos volvemos a encontrar con todos los que hacemos todos los fuegos y la audiencia el próximo lunes, creo que es 3 de junio, y bueno, vamos a tratar los temas del momento. Algunos ya tenemos, hablar un poco del petróleo de Mar del Plata, de las bases norteamericanas y extranjeras en la Argentina, un programa calentito como siempre. Silvia, Dayana, Javi, Mauro, hasta el lunes 3 de junio por AM740, Radio Rebelde.